Mira, mira. Mira aquesta notícia. Una família amb menors es queda al carrer després de ser víctima d'un frau. No és l'amic de l'Elias? A veure... És veritat, és l'amic de l'Elias. Anem a preguntar-li això. Sí, anem. Elías, ven. Elías, ven. Un momento. ¿Qué pasa? Què passa? Que estàvem en la biblioteca fent un treball d'habitatge i nos ha sortit aquesta notícia, que una família amb menors es queda al carrer després de ser víctima d'un frau. No és el teu amic? A veure... Sí, sempre jugo amb ell al parc. Últimament li he notat una mica estrany i no sé com puc ajudar-lo. Mira, m'ha sortit això del cap i crec que puc ajudar-lo. Ah, sí. Yo conozco a un vecino que es médico y trabaja en eso. Tu creus que vulgui quedar amb nosaltres? Sí, él es muy majo. Genial, així podrem ajudar al meu amic. Adelante. Hola, Marcelo. Hola, Zaira. Pasa, pasa. Gracias por recibirme. Adelante, pasad, pasad. Pasa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Bueno, vosotros diréis. Es que hemos venido porque tenemos un compañero que le está pasando muchas cosas. Sí, es de un amigo mío que lo han desahuciado a él y a su familia y lo vi el otro día y lo está pasando mal. Queríamos saber si desde el CAP lo podríais ayudar. Es una situación muy complicada, la verdad. Desde el CAP como tal, no le podemos dar una casa ni le podemos ayudar directamente con la vivienda, pero sí que podemos ayudarle en todo lo que tiene que ver con la salud, porque al final tenéis que pensar que cuando una persona pierde su casa, no solo está perdiendo su casa, al final en nuestra casa es donde montamos un poco nuestra vida, ¿no? Donde podemos descansar, donde puedes invitar a tus amigos, donde estudias, y el perder la casa o simplemente el miedo de perder la casa, seguramente a vuestro amigo le está afectando muchísimo y le está afectando a su salud. Probablemente esté con bastante ansiedad, problemas para concentrarse, ¿no? Al final probablemente esté todo el día pensando en eso, porque es algo muy grave. ¿Podemos ayudarle desde el CAP? Sí, en toda esta parte de salud podemos ayudarle, sobre todo acompañarle en todo este proceso, ¿no? Escucharle, pero también ayudarle a encontrar algunos recursos que le puedan ir bien. Está el CESMIG, que es el Centro de Salud Mental para jóvenes y para niños, donde si nosotros vemos que esto le está afectando mucho a su salud mental, podemos ponernos en contacto con ellos para que le valoren, para que un poco le ayuden, ¿no? ¿Crees que el sistema sanitario puede ayudarnos con estos traumas? Bueno, sí, desde luego. Que obviamente ojalá tuviésemos más psicólogas que pudiesen hacer un seguimiento más continuo, estar un poquito más encima, pero bueno, tenemos recursos. Pero pensad también que no es solo el sistema sanitario lo que le puede ayudar, ¿vale? O sea, vosotros también le podéis ayudar. De hecho, ya el simple hecho de que estéis aquí y que hayáis venido a hablar conmigo ya es muy importante. Esto quiere decir que os estáis preocupando por él, ¿no? Que estáis intentando arroparlo un poco en este momento complicado. Y esto yo creo que es muy importante, porque al final la salud no solo se hace o se deshace desde el sistema sanitario, sino que se hace y se deshace en el día a día, en cómo vivimos. Y vuestro amigo que acaba de perder su casa, pues ahora os necesita más que nunca. Os necesita a vosotros y a todo el mundo que tiene a su alrededor. Entonces yo creo que es también muy importante que estéis ahí, preguntarle de vez en cuando cómo está, intentar hablar con él sobre el tema, si tiene ganas de hablar. Si en algún momento lo veis muy desbordado o empezáis a ver cosas que os preocupan, pues también ayudarle un poquito a hablar con algún adulto, ¿no? Con el que se pueda sentir cómodo, ayudarle a buscar ayuda, estar un poquito con él. ¿Qué consejo me puedes dar para prestarle más atención? Pues estar pendientes a veces de los pequeños detalles, ¿no? A veces pensamos que cuando hay una depresión o cuando alguien está mal emocionalmente, pues nos lo encontraremos llorando por las esquinas. Y muchas veces no es así, y más en gente joven. Tenéis que estar un poquito pendientes a si de repente lo veis que en clase no está, ¿no? O incluso que deja de venir a clase, o que está en clase pero no está pendiente, o de repente habla menos, está así como más
más retraído, más metido para adentro, no conseguís hablar mucho con él. Son estas pequeñitas cosas que vosotros al final le conocéis, sabéis cómo es en el día a día, entonces os resultará bastante fácil daros cuenta de estas cosas porque serán cambios que veréis de cómo era habitualmente o cómo es él normalmente, y estas cositas, estas pequeñas cositas os daréis cuenta. Vale, muchas gracias por tus consejos. Nos ha ayudado mucho hablar contigo y espero que con esto podamos hacer que nuestro amigo se sienta mejor. De nada, para eso estamos. Lo que necesitéis. Qué bien que os preocupéis tanto por vuestro amigo. Y enhorabuena, porque es muy importante que estéis ahí. Hola. Com estàs? Com ho portes? Doncs molt mal, fatal estic. Estem jo i la meva família sense casa, és molt dur. Jo t'entenc i sé que és difícil. I per això jo i el nostre grup d'amics hem anat a parlar amb un infermer del CAP que ens ha dit que et pot ajudar a gestionar tot això del que seria els problemes mentals. Perquè aconseguir-te una casa no pot, però sí que et pot ajudar. Moltes gràcies, de veritat. I tu em podries acompanyar? Sí, clar, et puc acompanyar quan vulguis. Moltes gràcies, Maria, molta il·lusió, Maria, molta falta. També vull dir-te que pots comptar amb tots nosaltres, amb mi i amb el nostre grup d'amics, perquè tu vulguis i que estem amb tu. Moltes gràcies, em fa molta falta. De res.